Y yo pensé, dije, bueno, ahí. Ah, qué bien. Bueno, claro. Amén. Gracias, apreciado, querido Caleb. Vamos ahora entonces a presentar al pastor que estará y dará exponiendo la palabra de Dios. ¿Tienen ustedes de hambre? Amén. ¿De la palabra de Dios? Amén. Bueno, aquí tenemos a nuestro pastor Guillermo García. Viene de Oklahoma o de las conferencias de Oklahoma, pero el pastor es originario del país de Nicaragua, en Centroamérica. Levante la mano si hay alguien de Nicaragua. Allá, mire pastor. Tenemos allá dos personas, el pastor y otro hermano. Pastor Pedro, sí. Bueno, es presidente de la Nicaragua Conference, o ex presidente de la conferencia de Nicaragua. ¿Okay? Y nuestro pastor también es casado y tiene dos hijas jóvenes. La pregunta, ¿viene con su familia? ¿Viene solo? Ah, muy bien. Esta vez viene sola, la próxima viene con toda la familia, ¿cierto? Estamos muy contentos de tenerle, pastor. Anoche estuve hablando con él y me comentaba de que ha manejado 10 horas. Nosotros nos quejamos de una hora que venimos de 40 minutos, pero él manejó 10 horas para estar aquí con nosotros. Así que preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para la palabra de Dios, para el mensaje que Dios tiene para nosotros por medio de nuestro pastor Guillermo. Guillermo García, bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Feliz sábado. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por esta preciosa reunión. Gracias por traer a tus hijos, a tu pueblo, Señor, y adorarte en este lugar. Oh Padre, usted conoce cada corazón, conoce cada familia que está acá. Usted conoce nuestra vida desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Conoce nuestra historia. Sabe, Señor, de nuestro pasado, de nuestro presente. Y usted también conoce el futuro que nos espera. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, tardo para la ira y grande misericordia. En este momento queremos rogarte que el poder de tu Santo Espíritu se mueva, sanando, obrando poderosamente y ministrando tu iglesia. Bendice tu palabra, Señor, esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos hermanos me llamaban esta mañana situación migratoria. Y yo les decía que tarde o temprano este país es una bendición para este país. Porque es una bendición que somos personas que tenemos principios y valores. Somos personas que la palabra de Dios nos ha enseñado el respeto, el amor al prójimo, nos ha enseñado también el amor a nuestro Dios. Este país necesita personas que puedan hacer ese equilibrio, porque este país, cada vez que nos acercamos al fin del tiempo, este país se cae en pedazos. Este país está avanzando en criminalidad, está avanzando en diferentes etapas que están estrechando
al ser humano y lo está volviendo cada día más infeliz. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que ora, que canta, que clama a Dios y que busca el favor de Dios. Por lo tanto, esta iglesia es una bendición para este país. Cuando este país surgió y comenzó a organizarse, vinieron personas que estaban siendo perseguidas en sus países y vinieron y se colonizaron acá, se plantaron acá y llegó a ser esta gran nación. Por supuesto, Estados Unidos juega un papel sumamente poderoso y profético en las Sagradas Escrituras. Pero todas estas personas que llegaron acá y colonizaron estas tierras, en sus países fueron perseguidos. Fueron migrantes, seguirán siendo migrantes en esta tierra. Por eso la constitución de este país le abre las puertas a todas las personas de diferentes partes del mundo para que vengan aquí también y con libertad puedan vivir. Pero la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía menciona que la libertad de culto, y además de eso, la conciencia de libertad serían amenazadas en los últimos tiempos. Así que lo que estamos viviendo hoy en día es simplemente un cumplimiento profético. Y ante esta situación, lo que la iglesia debe de hacer es orar. Orar, orar y orar. La palabra de Dios dice, orad por vuestros enemigos. Orad por quienes nos persiguen. Orad por las personas que nos odian, dice la palabra de Dios. Así que el papel fundamental de la iglesia adventista aquí y en cualquier parte del mundo es orar, orar y orar. Amén, hermanos. Amén. Y otro propósito especial que tiene la iglesia es lo que aparece en el libro de Isaías. Quiero que por favor vayamos a este texto del libro de Isaías, capítulo número 58, y vamos a leer el versículo número 12. Isaías capítulo 58 y versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Dice la palabra de Dios, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de viviendas en ruinas. ¿Cuál es el papel de la iglesia en estos tiempos? Dice, ser reparadores de portillos, levantar murallas que están en ruinas en hogares. Anoche decíamos que en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel fue llamado Nehemías para que se convirtiera en la persona que iba a restaurar los muros de Jerusalén. Pero por supuesto, él no podía hacerlo solo. Pero ahí hay algunos detalles importantes que es necesario que nosotros, iglesias, nuestras familias, nuestros hogares, y ayudar a muchas personas que hoy en día están pasando grandes dificultades. Saben que antes de venir hacia acá, cuando pude mirar el mapa para ver a qué distancia estaba de donde yo iba a salir hasta acá, el GPS me dictaba un tiempo de 9 horas y algo. Y entonces dije yo, no puedo, tengo que ir donde el mecánico que le da chequeada al carro para ver, ¿verdad?, que no me vaya a dejar a medio camino. Y mientras estaba en el taller, llegó un señor, nunca lo había visto, se me acercó y me saludó y me dice él, ¿usted es suyo el carro? Sí. Bueno, yo voy haciendo fila, hay otro que va, no, él está trabajando, de seguro que después lo va a atender a usted. Después él me hizo una pregunta y me dice él,
Amigo, ¿qué pasaría si nosotros los seres humanos tuviéramos la capacidad de qué es lo que va a suceder más tarde, o mañana, o en el futuro? ¿Qué pasaría? Me dice él, nosotros podemos hablar de la historia nuestra del pasado. Podemos hablar de este momento, dónde nos encontramos, qué estamos haciendo, pero no tenemos la capacidad de saber qué va a ocurrir una hora después, o qué va a ocurrir hoy tarde, mañana. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa capacidad? Me preguntaba él. Y entonces, ante esa pregunta, yo le decía a él, interesante pregunta, pero hay una forma de conocer de manera general y global qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces lo llevé a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos habla exactamente de lo que está ocurriendo hoy y de lo que va a ocurrir en el mañana. Muchas veces el ser humano les inquieta esta pregunta y van a la hechicería, a la brujería, a la cartomancia, a diferentes métodos para conocer el mañana. Pero yo quisiera decirles en este momento de que hay una forma de saber qué va a ocurrir. Y esa forma de saber es a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando Dios le revela a Nehemías lo que Dios quiere hacer en ese momento, dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2. Quiero que vayan a ese capítulo, por favor. Vean ustedes lo que dice el libro de Nehemías en el capítulo número 2. Dice lo siguiente. Capítulo número 2, versículo número 3. Y dije al rey, estoy leyendo Nehemías capítulo 2, verso 3. Y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros. Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué la fecha en que había de regresar. Y el versículo número 8 dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudad, de la casa, para los muros de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y dice la última parte del texto, y me lo concedió el rey. ¿Por qué? Porque la benéfica mano de mi Dios estaba conmigo. Amados, cuando Dios llama a un hombre, no solamente le da la tarea, no solamente le indica lo que tiene que hacer, no solamente le dice lo que va a hacer, dónde lo va a hacer, sino que también lo potencializa, sino que también le da los recursos. El hecho de que Nehemías estuviera triste en ese momento y el rey se percatara de esto y le hiciera la pregunta de por qué su tristeza, él le dijo, bueno, ¿cómo no es estar triste? Mi hermano Anani ha venido, le he preguntado de mis hermanos que están en Judá y en Jerusalén y me ha traído noticias desgarradoras, noticias que me parten el alma, noticias que duelen. Y entonces el rey le dijo, ¿qué pidas? ¿Qué necesitas hacer? Y Nehemías le dijo, tengo en mente hacer esto. Pero el texto, la última parte, el versículo 8 dice que lo que Nehemías estaba pensando hacer era porque Dios se lo había puesto en su corazón. Lo que Nehemías estaba planeando hacer era lo que Dios le había puesto en su corazón. Y este punto es muy crucial para nosotros hoy. Porque
porque la iglesia adventista del séptimo día en el mundo entero vive una situación bien difícil, porque nos acercamos al fin del tiempo. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados como Nehemías para ser los pilares, para ser los reparadores de por ti. Pero nosotros tenemos que ponernos como Nehemías en las manos de Dios. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis especial de cuál es nuestra situación actual, especialmente nuestra situación espiritual. ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al trabajo en la iglesia, en la obra misionera? ¿Cuál es mi función que estoy desarrollando en este momento en la iglesia? ¿Estoy siendo ese agente de reparador deportivo? Debemos de analizar cómo está la familia, cómo está el hogar, porque sencillamente muy pronto Jesucristo viene a esta tierra. Amén. En el día menos pensado, nosotros estaremos viendo esos cielos abrirse y darle paso al Hijo de Dios, que vendrá con poder y gloria a esta tierra. El futuro de nosotros está predicho, mis queridos hermanos. Hay un viaje espectacular de esta tierra al reino de los cielos. Elías fue llevado en carro de fuego al cielo. Moisés estaba en el sepulcro y fue resucitado y llevado también. Y Elena fue ahí comentando en el monte de la gran transfiguración, cuando Elías y Moisés llegaron donde estaba Jesús y conversaron con él. ¿Recuerdan allá en Mateo capítulo 17? Dice la palabra del Señor que Moisés y Elías descendieron y conversaron con Jesús para confortarlo. Elena White dice que Elías representa a aquellos que estaremos vivos cuando Jesús venga y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y Moisés representa a los que están en el sepulcro, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es nuestro futuro que nos espera. Pero también la palabra de Dios dice que nos esperan momentos difíciles de persecución, de pena de muerte, de confiscación de propiedades. También se nos dice de que muchos de nuestros hermanos irán al descanso. Isaías 57 dice que el justo muere y nadie se pregunta el por qué. Pero es que dice que Dios los está guardando en un lugar especial. La hermana White dice que el Señor los adelanta porque no van a poder resistir el momento de prueba que viene para esta tierra. El libro de Daniel, en el capítulo 2 y verso 1, el profeta Daniel pudo ver el futuro, pudo contemplar el futuro de la iglesia, del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que iba a venir un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo hombres sobre la tierra. Pero de aquella angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Puesto que la palabra de Dios nos dice lo que va a ocurrir con la humanidad en el futuro, es necesario volver al libro, es necesario volver a las escrituras. Si tú quieres saber cómo educar a tu hijo para que no caiga en las drogas, para que no se aleje de la presencia de Dios, hay que volver a las escrituras. Si tú quieres permanecer en la iglesia firme, constante y saber cuál es tu papel que tienes que desempeñar, el por qué Dios te ha llamado a la iglesia, por qué Dios te ha traído de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México a este lugar, no te trajo por casualidad. El hecho que hayas cruzado la frontera con sacrificio, hayas venido por avión, hayas venido en incursión de cualquier manera, Dios te trajo aquí, Dios te tiene aquí con un propósito muy especial. El propósito de ser reparador de por ti. El propósito de cuidar de tu hogar, cuidar de tu esposa, cuidar de tu esposo, cuidar de tus hijos, cuidar en la iglesia, tratar de ser un cerco de protección, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando cómo devorarla.
La palabra de Dios dice también que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que divagan en las regiones celestes. Nosotros ni siquiera podemos imaginar la cantidad de ángeles de Dios que están alrededor nuestro. La palabra de Dios dice que un día rodearon el campamento de Eliseo, ¿recuerdan eso? Y estaban allí todo el ejército de Amalek. Había millones, miles. Pero la palabra de Dios dice que el profeta oró cuando su siervo estaba asustado, preocupado, porque el ejército de Siria estaba rodeando su campamento. Y el profeta oró y le dijo: ábrele los ojos a este hombre. Y el Espíritu de Dios le abrió los ojos, volvió a asomarse por la ventana y había millones de ángeles alrededor de ellos. Porque Dios ama a su pueblo, protege a su pueblo, guía a su pueblo, nunca ha dejado solo a su pueblo. Iba la antorcha de luz para alumbrarlo de noche, e iba la nube de día para protegerlo del sol. Y el Señor siempre ha dado evidencias claras que a su iglesia nunca la ha dejado sola, jamás la ha desprotegido, pues la Biblia dice que es el tesoro más grande que Dios tiene en esta tierra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ya que Dios ha sido fiel a su pacto, fiel a su promesa, nosotros necesitamos también ser fiel al llamado que el Señor nos ha dado. Reparadores deportivos. Pero nunca ha sido fácil hacer la obra. Nunca ha sido fácil. Observe lo que dice la palabra del Señor allí mismo en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías se atrevió a comenzar la obra de construcción, de reparación, dice la palabra de Dios en el capítulo 2 y el versículo 10 dice, Nehemías capítulo 2 versículo 10: pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó mucho que vinieran alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo número 2, capítulo 2, versículo 19. ¿Ya lo tienen? 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebelaréis contra el rey? Capítulo número 4 versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció mucho y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedra que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra, lo destruirá. Jamás, sepa usted que jamás, cuando usted empiece a reparar las murallas y los muros caídos, nunca se le ocurra que será fácil. El enemigo estará pendiente cada vez que usted decida dedicar más tiempo a la oración para levantar esa muralla caída. Cada vez que usted decida entregarse más al estudio de la Biblia, cada vez que usted decida colaborar y entregarse más al trabajo de la iglesia, cada vez que usted decida cuidar y proteger a su familia, ser un esposo fiel, una esposa fiel, cada vez que sus hijos decidan hacer pacto con Dios, cada persona que un día decide aceptar a Cristo como su Salvador personal, una persona que pide ser bautizada, una persona que pide agregarse a la iglesia para trabajar, nunca va a ser fácil. El enemigo lo va a rodear, se va a burlar,
Cuando Nehemías llegó y miró los escombros, miró difícil la situación, pero Dios estaba con él. Y cuando él empezó a construir, el enemigo también se comenzó a acercar y comenzó a burlar. No lo van a lograr, no lo van a hacer. Lo que están haciendo es débil. Si una sola se sube, con solo que corra sobre ese muro, volverá a caer. Porque mientras Dios tiene planes de grandeza, Satanás tiene planes de destrucción. San Juan 10 dice que Satanás ha venido para robar, para destruir y para matar. Pero Cristo va a tener algo para dar vida y vida en abundancia. Mis amados hermanos, yo no sé cuáles son esas murallas o esos muros que están en nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en esta mañana y preguntarle al Señor y decirle: Padre, me trajiste a este país, revélame por favor a través de tu Espíritu como le revelaste a Nehemías, y dime qué tengo que hacer. Dime cómo lo debo de hacer. Y una vez que el poder del Espíritu de Dios se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos convence de justicia, de pecado y de juicio. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro tutor, es nuestro painagodos. La palabra de Dios dice que Él es nuestro paracletos, es decir, es el que está al lado y en nosotros. Podemos contar con ese poder maravilloso de la tercera persona de la deidad para poder sobrevivir en los momentos más difíciles de nuestra historia. Y les voy a decir algo: no solo en Estados Unidos están ocurriendo cosas que nos duelen, cosas que nos asustan, cosas bastante difíciles. Sí, yo no aquí lo tenía. Ocurriendo cosas terribles. Ahora mismo en Nepal están quemando gente viva en las calles. Ahora mismo en Haití se están comiendo unos a otros. Ahora mismo en Gaza, mortandad de niños, hombres y mujeres. Ahora mismo en Ucrania, ahora mismo en diferentes países. Todas esas cosas que están ocurriendo ahora en el planeta donde nosotros vivimos anuncian portentosamente que Cristo viene pronto a esta tierra. Y que por lo tanto necesitamos estar preparados. Y no debemos de postergar esta preparación. No debemos nosotros de pensar que habrá más tiempo para hacer esto. Es hoy que necesitamos hacerlo. Es ahora que necesitamos renovar nuestro pacto con Cristo y decirle al Señor que Él sea el que more y viva en nosotros. Amados hermanos, un día estábamos en el cementerio general en Nicaragua. Estábamos enterrando o colocando en una de las gavetas, porque allá son sepulcros familiares, y teníamos una bóveda familiar, y estamos llevando a mi tío Nicolás al cementerio. Había muerto de un infarto, y mientras estaban colocando el ataúd en una de las gavetas, mi hermano se acercó, mi hermano mayor se acercó y me dijo: mira, queda una gaveta nada más, ya se está acabando los lugares, solo queda una gaveta para un miembro de la familia. Y él me preguntó: ¿quién será el que vendrá a ese último lugar? 6 meses después lo estábamos metiendo a él. 6 meses después. Y saben, hermanos, nosotros hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Muchos de nuestros hermanos han sido regresados a sus países. Muchas personas en este momento de nuestros hermanos de otras iglesias están en hospitales muriendo. Hay madres que están llorando por sus hijos porque tienen un cáncer. Tú lo tienes aquí en tu brazo. Están contigo ahora. Tu padre está aquí. Otros padres están muriendo en los hospitales
madres que están muriendo, niños que están muriendo, pero por la gracia de Dios nosotros estamos aquí. Porque hemos decidido seguir a Cristo, porque hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, porque hemos decidido entregarle nuestra familia al Señor, porque hemos decidido ser reparadores de portillo, porque hemos decidido fortalecer aquello que está débil. Hemos decidido fortalecer nuestras rodillas a través de la oración. Hemos decidido alimentar nuestro cerebro con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque hemos decidido estar aquí en familia, a reconocer que somos uno en Cristo Jesús y a reconocer que separados de Cristo nada somos. Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Si esta ha sido tu condición de amar incondicionalmente a Dios y de convertirte en alguien que cumple su papel profético en este tiempo, alabado sea el nombre de Dios por eso. Pero si hay alguien aquí que ha estado débil espiritualmente, que ya no siente gozo de ir a la iglesia, que ya no siente el mismo gozo de estudiar la palabra de Dios, que ya no siente el deseo de orar, si hay aquí alguien que en su matrimonio ya no siente el mismo amor, el mismo respeto, el mismo cariño, y siente que su hogar se le está desbaratando, si hay alguien aquí que siente que sus hijos ya no le están respetando y sus hijos están cogiendo el camino que ellos quieren y ha perdido el padre la autoridad, este es el momento preciso de decirle a Cristo cuál es esa muralla que está caída, y hoy nos comprometemos a levantar esas murallas, a fortalecer esas murallas. Yo quisiera concluir esta mañana diciéndoles lo que el Señor le dijo al pueblo al pie del monte de Sinaí: si oís mi palabra y guardareis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cuántos queremos ser ese especial tesoro del Señor? Amén. Yo quiero preguntar, familias, quiero ver a los que son padres de familia, esposos aquí. ¿Quisieran ustedes ser los Nehemías modernos en su casa? ¿Quisieran ser ustedes los Nehemías modernos en la iglesia? ¿Quisieran ser ustedes juntamente conmigo los Nehemías modernos que están en este lugar? ¿Hay alguien que quiere ser como Nehemías para proteger a sus hijos, para proteger a su familia, para ser de bendición en la iglesia? Dios quiere hombres valientes que no se vendan ni que se rindan. Hombres que estén dispuestos, como Moisés, a interceder por el pueblo. Hombres que estén dispuestos, como Jesús, morir, negarse a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguna persona aquí que ha venido a este campamento que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que ha estudiado la Biblia, que sabe que necesita a Cristo como su Salvador personal, que sabe que necesita confesarlo públicamente a través del bautismo? Esta mañana o este día puede decir, como dijo el etíope: he ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. O puede decir como el carcelero de Filipo, que dijo: oh, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. O como dijeron aquellos hombres de haber escuchado después el sermón de Pedro: varones Galileos, ¿qué haremos? ¿Hay alguna persona aquí? No es por casualidad que haya venido. Ha venido aquí porque Dios quiere hacer una obra en su corazón. ¿Hay alguna persona aquí que no haya sido bautizada, pero que esté estudiando la Biblia, que ha llegado a la iglesia? ¿Hay alguna persona? ¿Me quiere hacer esa señal, por favor? Esa persona levantando su mano. Solamente quiero orar y pedirle. ¿Hay alguien aquí? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quieres venir, hermano? Quiero tenerte cerca y orar por ti. Ven, no tengas pena. Ven acá. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Este es un Nehemías moderno. Dios lo llama de las tinieblas a la luz admirable para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó.
¿Hay alguien más? Dios te bendiga, preciado hermano. ¿Hay alguien más esta mañana de los que están allá que saben que necesitan a Cristo, que lo necesitan a Él como su único y suficiente Salvador? Voy a orar en este momento. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. La gloria y la honra sea para usted, mi Padre. Su palabra dice que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Su palabra nos ha enseñado que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y Renato ha entendido, Señor, esta mañana esa palabra. Él sabe, Padre, que sin Cristo Jesús somos muertos, pero en Cristo Jesús somos libres, tenemos vida eterna. Por lo tanto, te ruego por este valiente hombre que ha venido a expresar su fe de manera pública, que necesita un Salvador. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su salud, Señor. Y dale, oh Padre eterno, la fe que necesita para creer cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Que sea un hombre valiente, fuerte, Señor, que esté dispuesto a morir si es necesario por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo pues, Señor, y bendice a tu iglesia en esta mañana, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.